¿Está la desconstrucción del viejo orden empezando o ya tiene tiempo que se está haciendo? Bueno, esta es una pregunta más de orden histórico. Se nota que es un tema que manejas bien, así que toda tuya la palabra y cualquier cosa veo si puedo hacer una intervención aquí. Yo creo que es un proceso que se ha dado a lo largo, bueno, precisamente un resumen del libro es intentar resumir una historia tan larga como la historia misma, ¿no? La guerra espiritual se la podría encontrar desde el comienzo de la caída del ser humano, ¿no? Desde la naturaleza caída del ser humano. Y precisamente con el libro lo que se hace es con la figura de la filosofía de la destrucción. El libro comienza con la historia de la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque el ser humano, después del diluvio universal, quiso construir una torre tan alta que alcanzara el cielo, y esto, al ser visto como querer parecerse al Altísimo o alcanzar el cielo por su propia cuenta, fueron castigados con las múltiples lenguas, las nuevas lenguas, ¿no? Y precisamente hay una imagen que yo la utilizo en las charlas, que es de Gustave Doré, que se llama Confusión, el ser humano ante la caída. Y esto se relaciona con la psicolingüística o la manipulación del lenguaje, con la neolengua. Precisamente en Orwell se plantea la neolengua y la confusión del ser humano, donde se incapacita al humano a pensar razonablemente y se forma este tipo de dictadura, ¿no? Que te impide pensar mediante la razón con el doble pensar. Entonces yo en el análisis histórico lo vería como un punto de quiebre la llegada de la modernidad con también la Revolución Francesa y la culmen o el cenit de todo esto con la posmodernidad, ¿no? Con la destrucción de la naturaleza humana. Entonces, dentro del proceso histórico, finalizo yo el libro, nadie sabe el día ni la hora donde esto culmine, pero lo que se da es que se está viendo a lo largo del mundo que cada vez con las agendas que ellos tienen, gracias a Dios, o no sé si es bueno o malo, que se aplazó a 2045 la Agenda 2030, ¿no? Entonces, ellos hacen agendas a largo plazo, duran 100 años, antes era la Agenda 2030, la Agenda 21, los objetivos del milenio. Entonces, ellos tienen agendas históricas y esto va más allá de la Revolución Francesa, porque, por ejemplo, parte del nuevo orden es este Novus Ordo Seclorum, ¿no? O el Annoit Coetis Novus Ordo Seclorum, anunciando la formación de un nuevo orden de las generaciones o de las edades. Y esto se puede ver también en la masonería o antes en la lucha contra el arrianismo o contra el gnosticismo. Entonces uno puede ver cómo en vez de que tenga un principio, se ve que es una batalla que ha ido evolucionando y cambiando de protagonista, ¿no? Yo lo resumiría en eso. Iba a hacer una mención a la Revolución Francesa, pero veo que la has mencionado. Yo creo que, si bien es cierto, como planteas vos, creo que es fundamental la distinción de la Torre de Babel y cómo hoy se configura un nuevo lenguaje. Tiene que ver mucho también con lo que es el giro lingüístico de Wittgenstein, ¿no? Porque a partir de ahí se empieza a entender que todos los males de la humanidad se reducen a un problema de lenguaje y que incluso el lenguaje termina siendo performativo de la realidad. El tema es que no entender bien cómo funciona el proceso de conocimiento y el vínculo con el lenguaje reduce el lenguaje a simplemente comunicación, propio de los animales. Y allí se pierde la captación de la máxima abstracción de la esencia mediante la razón. Este es el problema. A ver, ningún tomista, como es mi caso, ningún tomista negaría la importancia del lenguaje en el pensamiento y cómo el pensamiento nos permite generar la comprensión de la realidad. Entonces, el lenguaje termina siendo un vehículo en esta comprensión de la realidad, pero no es preformativo de la realidad. Y ese es el problema del giro lingüístico en adelante, que paulatinamente todo se reduce a un problema de lenguaje. Yo coincido plenamente con vos y está muy bien la mención que hace, me encantó esa mención que hace respecto a este paralelismo con la Torre de Babel. Porque hoy de hecho prima la confusión, porque al perderse la idea de la verdad ontológica, donde luego la verdad lógica se adecúa, hacemos una reducción a este giro lógico en términos de Derrida. La deconstrucción era ante todo un principio de lógica, no era tanto la letra E como se crea ahora, sino que la deconstrucción proviene de eliminar esa noción de la lógica aristotélica como principio del conocimiento y principio de acceso a la verdad. Entonces, sí, te escucho. Y, por ejemplo, lo que hace Derrida en su crítica al logocentrismo, da la casualidad que logos, Juan, hace referencia a logos, ¿no? Entonces, esta crítica al logocentrismo es quitar el logos del centro. Y precisamente es lo que caracteriza al nuevo orden mundial, quitar a Dios del centro. Entonces, siempre da la casualidad de que todo es ir en contra esto no en contra de Dios. Y igual Derrida en
sus múltiples textos, por ejemplo, de la gramatología, y hay una carta que le hace un amigo japonés que aparece en el libro Psique. Él intenta explicar lo que es la deconstrucción y dice qué no es la deconstrucción todo y qué es nada, ¿no? Y precisamente en el libro, los que ya lo leyeron van a entender que casi en el último capítulo del que hablo, en la deconstrucción del viejo orden, hago una referencia a la posverdad, ¿no? Donde la posverdad todo es todo y nada es nada, como la deconstrucción. Y precisamente uno lo lee el libro y hace las interconexiones y en eso le puse mucho esmero, ¿no? En que uno puede leer la primera página o la mitad de la página y tiene relación con lo que sale a lo último o con lo primero y eso, bueno, es más o menos lo que quería agregar.